Hoy en Conciencia hablaremos de la pandemia en Colombia. La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los países de América Latina y Colombia no es la excepción. Con una población aproximada de 50 millones de personas, este país sudamericano debe hacer frente a las consecuencias de este virus. Y es que sus efectos se han hecho notar no solo en el campo de la salud, sino también en lo social, lo emocional y lo económico. Para ahondar más sobre el impacto de esta pandemia, nos acompaña desde Colombia María Fernanda Gutiérrez Fernández, del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. María Fernanda, muchísimas gracias por atendernos desde Bogotá, Colombia, para hablar de un tema de trascendencia mundial como es la situación particular de la pandemia en tu país. Muchísimas gracias. Gustavo, ¿qué tal? Un placer volver a estar con ustedes. Pues sí, la verdad estamos en Bogotá, estamos pasando por un momento que yo ya no sé si es el crítico o no. Tenemos más o menos 582.000 casos confirmados de la enfermedad, con más o menos 150.000 casos activos y esta semana reportamos 20.000 casos de muerte. Entonces, pues estamos teniendo un proceso que yo creo que es un proceso pandémico, más o menos como se esperaba tener. Eso estaba proyectado, eso le iba a preguntar casualmente. ¿La proyección o todos los modelos matemáticos fueron acertados, digamos, desde que comenzó la pandemia por ahí de marzo? No, la verdad, modelos matemáticos se han implementado montones, muchos epidemiólogos, muchos matemáticos han trabajado tratando de proponer modelos, tratando de proponer lo que iba a suceder. Todo ha sido inesperado, los modelos han acertado poco, sin embargo el comportamiento que estamos teniendo sí es el comportamiento esperado de acuerdo a cómo lo ha manejado Colombia. Colombia ha manejado esta pandemia tratando de tener un confinamiento muy prolongado. Nosotros arrancamos el confinamiento más o menos a mediados, finales de marzo, donde todo el país entró en confinamiento casi que obligado. Y luego, después de durar como unos mes y medio, 2 meses, empezamos a hacer confinamientos por sectores, por épocas, por momentos, saliendo un poco, guardando, es decir, como entrando y saliendo. Y todo esto ha hecho que la curva de ascenso del número de personas infectadas no sea tan agresiva. No hemos tenido una curva en donde se va la curva para arriba, no, hemos tenido un ascenso continuo permanente, bastante aplanado, y eso ha llevado a que el proceso sea más largo. Yo no sé, nosotros vimos en China el proceso duró 2 meses. En Europa el proceso también fue corto, aunque esté resurgiendo casos, fue corto y hizo un pico donde pudieron encontrar el pico de famoso de la pandemia. Nosotros todavía no hemos llegado al pico, no tenemos claro si vamos a tener un pico, lo que tenemos es un ascenso prolongado, bastante aplanado. Casualmente le quiero preguntar para profundizar un poquito al respecto. Ustedes, pese a este bloqueo temprano de confinamiento, porque fue muy temprano, yo creo que fue de los más efectivos en América Latina y que se dieron inicialmente, han aumentado los casos. ¿Qué se pretendió con este bloqueo temprano? ¿Cuál fue la intención? La propuesta, básicamente yo creo que eran dos a nivel de país. La primera era tener tiempo para adecuar las unidades de cuidado intensivo, mejorar los servicios de salud. En general, nosotros no estábamos preparados para que llegara esto, entonces cuando llegó no teníamos las suficientes unidades de cuidado intensivo listas, ni los médicos de hospitales listos para recibir lo que se esperaba llegar. Entonces, la propuesta fue guardémonos todo, de tal manera que no empiecen a llegar, como estábamos viendo en Europa, los casos que saturaban los hospitales. La propuesta era quédense quietos mientras logramos mejorar nuestras unidades de cuidado intensivo y mejorar la atención médica. Por eso duramos siempre 2 meses en confinamiento casi que obligado, que fue un tiempo muy complicado. Pero eso no llevó, eso lo que llevó fue a aplanar la curva, no necesariamente a que los casos no se dieran. Entonces lo que nosotros estamos teniendo es una situación en donde los casos siguen,
siguen en aumento, pero el aumento es leve. Inclusive alguien alcanza a pensar que estamos ya en una meseta, porque estamos viendo que no estamos aumentando mucho los casos, ni que suben ni que bajan. Entonces, ahorita estamos en un momento como de meseta, en donde tenemos ya reportados 20.000 casos de muerte, que es un número realmente, pues no es uno de los números más altos. Mucha gente dice que somos el octavo país en América en mortalidad, pero para el número de personas que hay en el país y el número de personas de muerte, pues es un número que está entre lo esperado bajo. Claro. Coméntenos, por favor, un poquito sobre los servicios de salud y la infraestructura hospitalaria. Particularmente me interesa las UCIs. ¿Cómo van ustedes con respecto a las posibilidades de las unidades de cuidado intensivo, la disponibilidad en ese sentido? Sí, nosotros tenemos un país grande con muchas desigualdades con respecto a eso. Me refiero a que las ciudades grandes han logrado adecuar sus hospitales con sus unidades de cuidado intensivo, las dotaron, el país, en general el gobierno colaboró mucho y las ciudades grandes pues están un poco bien, un poco mejor. Sin embargo, tenemos muchas regiones en donde hay muy poquito recurso. Y muchas de estas regiones han sufrido duro el problema porque inicialmente no tenían unidades de cuidado intensivo. Lograron montar unas, pero nunca han logrado tener las suficientes. Entonces, siempre tenemos un problema importante con respecto a ese recurso. También tenemos otro problema con respecto al recurso médico. Teníamos personas que se dedican a las unidades de cuidado intensivo, que se llaman los intensivistas, pero no había tantos como para manejar la crisis. Entonces, muchas regiones apartadas del país no tenían intensivistas. Eso ha dificultado el proceso. En las ciudades grandes la situación ha estado más o menos controlada. Llegamos a tener en un momento el 90-95% de ocupación en las UCIs. Ya bajaron, ya ha bajado un poquito, no mucho, por lo que le digo, nosotros no tenemos un ascenso rápido ni en el número de infectados ni en el número de utilizar las UCIs. Sin embargo, ya tenemos un poquito más de espacio para las UCIs en las ciudades grandes. Las ciudades pequeñas siguen teniendo sus problemas. Y en pueblos más retirados no tenemos esos recursos. Claro. Entonces sí hemos visto que el país, es decir, se han hecho muy evidentes las desigualdades sociales y las desigualdades en los servicios de salud. Perfecto. Eso es parte de lo que nos ha mostrado esta pandemia. Muy bien, permítame hacer una primera pausa y ya regresamos con todos y todas ustedes. El COVID-19 no tiene vacuna por el momento, por lo que se vuelven necesarias las medidas de distanciamiento físico y confinamiento para evitar la concentración de personas y detener el avance de la enfermedad. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con la doctora María Fernanda Gutiérrez Fernández, quien es investigadora del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Un tema que a mí me interesa muchísimo, María Fernanda, es esto del confinamiento versus subsistencia, salud versus economía. ¿Cómo se ha planteado esa discusión en Colombia? Coméntenos un poquito al respecto. Yo no la he mirado en los otros países, pero en este país ha sido un gran problema. Porque todo el mundo dice primero la salud. Eso, sin duda alguna, todo el mundo dice, no, la salud primero que la economía. Pero hay otros que dicen, estamos de acuerdo, pero si no tenemos plata, no vamos a tener salud. Si no tenemos recursos y si estamos tan estresados, no vamos a tener salud. Entonces, la cosa se polariza muy duro. Y inicialmente el gobierno fue muy tendiente a decir la salud primero. Entonces nos entramos en estos confinamientos muy severos y la economía empezó a bajar duro, empezaron a perder trabajo montones de personas, tenemos un desempleo altísimo y con el desempleo vienen todos los problemas asociados. Entonces ya las familias no tenían cómo subsistir, ya las familias estaban en problemas de cómo manejar su vida y sus rutinas, entonces empezaron a presionar un poco al gobierno diciendo no, pero a ver, esto hay que tener alternativas.
El gobierno ha sido generoso, tratando de ser generoso, ha apoyado a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, las poblaciones más vulnerables son muchas y no hay plata para tanta gente, es imposible. Entonces les ofrecieron unos mercados, sí les llevaron unos mercados, pero no ha sido constante, no ha sido continuo, y eso pues obviamente llevamos 5 meses en confinamiento, entonces la economía empezó a presionar y a presionar de tal manera que ya en este momento tenemos la gente haciendo huelgas en las calles, la gente está muy aburrida del confinamiento, no solo por lo que el confinamiento significa, que ha significado unos problemas psicológicos importantes, unos problemas de familia importantes, unos problemas de salud mental importantes y unos problemas económicos importantísimos. Entonces, en este momento la gente sigue diciendo la salud primero, pero por favor, tenemos que salir, tenemos que hacer que el país sea productivo. Claro, Tenemos actualmente un problema. Adelante, ¿Perdón? adelante. Tenemos un problema muy importante de inseguridad, porque eso obviamente en la eso pobreza. iba. Todo esto desencadena un problema tremendo de inseguridad social. Y eso es un problema importantísimo, porque ahora uno ya no quiere estar en la calle, ya se muere el susto salir, ya todo el mundo comenta el atraco, y eso también genera un problema de salud mental importante. Entonces, yo creo que la recuperación de este proceso va a ser muy complicada, porque la cantidad de personas sin trabajo y el país en general no está en condiciones económicas fáciles para salir adelante. Yo soy viróloga, yo no tengo muy claro todo lo que va a pasar ahí con respecto a la economía, pero sí siento como persona que trata de andar por ahí, por la calle, y que ve el problema en el que estamos todos metidos, que el problema es muy serio. Yo creo que, María Fernanda, esa es una generalización que podemos hacer para todos los países latinoamericanos y muchos otros del planeta. Estudiando los números de ustedes, a mí me llamó muchísimo la atención ese número reducido en mortalidad. ¿Cómo se justifica? ¿Qué han hecho ustedes tan bien que la mortalidad es relativamente baja? Y le agrego, de llegar a tener un pico, que usted mencionó que todavía no han tenido un pico, ¿cómo proyectan esa mortalidad ustedes después del pico? Pues increíblemente usted está viendo una mortalidad baja. A nosotros aquí nos dicen los noticieros que somos el país de mayor mortalidad con respecto a cierto número de países. Nos dicen cada rato que ustedes son el 8º país en mortalidad. Entonces la mortalidad depende de donde la estemos mirando. Yo creo que nuestra mortalidad es más o menos del 3.2%. Se ha mantenido muy constante desde que empezó. Alguien ha dicho que ha disminuido, que arrancó en 5. Yo no la vi en 5. Yo lo máximo que he visto de la mortalidad ha sido en 4%. Sin embargo, pues es proporcional y es constante y ha sido como proporcional todo el tiempo al número de infectados. Como no tenemos un montón de infectados, no tenemos un montón de muertos. Entonces, usted me pregunta qué se ha hecho. Yo creo que se ha trabajado mucho por mejorar las unidades de cuidado intensivo, pero las unidades de cuidado intensivo pues han hecho su trabajo lo mejor que han podido. Yo creo que los médicos han hecho su tarea, no solamente los médicos, el gremio en general han hecho su tarea bien hecha, y seguimos manejando lo mismo que yo creo que están manejando los otros países, que es un problema de pedagogía ciudadana, de insistir en el uso de las medidas de seguridad, del uso de aquí nadie ande sin tapabocas en la calle. Tratamos de mantener las distancias físicas, distancias sociales de 2 metros, cosa que ha sido imposible. Actualmente, hace 2-3 días, ya los confinamientos se liberaron y ya empezó la gente a salir mucho a la calle y se sintió pues la desbandada, pues, porque es que todo el mundo después de 5 meses la gente salió a la calle como si no conocieran la calle. Sí, Ese problema lo vamos a ver en 2 meses. En 2 semanas. En 2 semanas. Algo que me llamó muchísimo la atención es el grupo etario más infectado en Colombia, de los 20 a los 39 años. Y no es lo mismo con respecto a otros países. ¿Cómo justifican ustedes esto? Yo creo que el grupo etario en todos los países es parecido. Es que es diferente en el grupo de personas que más se infectan con respecto al grupo de personas que más se mueren. Obviamente nosotros tenemos el grupo más perjudicado son las personas mayores de 60 a 65 años con comorbilidades,
que es lo mismo que está reportado en el mundo. En ese grupo de personas tenemos una mortalidad importante, muy triste, toda la situación humana cae durísimo sobre ellos porque ellos son los que se están viendo más afectados y los que son más evidentes socialmente. Pero si yo me pongo a mirar el grupo de personas infectadas, el número de personas infectadas sí es las personas entre los 20 y los 39 años, que son las personas que más están en la calle, las personas que más contactos y actividades sociales tienen. Y además aquí tenemos un problema de indisciplina social importante. Y es que ahí está el grupo de muchachos que andan de rumba y entonces cada rato los llama la policía a decirles ustedes no pueden estar confinados. Pues confinados me refiero a confinados en un apartamento haciendo una fiesta. Entonces, claro, pues ese grupo de personas sí son las más infectadas, no son las más afectadas por la infección. Exactamente. El grupo de personas mayores son menos infectadas, pero son muy afectadas. Exactamente. Entonces sí tenemos un mayor impacto en la población mayores de 60 años. Mayor impacto en salud. En salud. Permíteme hacer una segunda pausa y ya regresamos. El COVID-19 es una amenaza muy seria y su prolongación en el tiempo puede ser mayor a la actual si no se actúa de manera consciente y responsable contra él. Estamos conversando con la doctora María Fernanda Gutiérrez Fernández, quien es investigadora del Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y casualmente el tema del día de hoy, siendo María Fernanda viróloga, es la pandemia del COVID-19 en este país. Yo quiero, María Fernanda, que hagas referencia al sistema de salud y algunas medidas adoptadas por el gobierno en términos del aislamiento social obligatorio que usted nos comentaba anteriormente, que yo le cambiaría eso de social, yo le llamo aislamiento físico obligatorio, ¿verdad? Lo social es muy importante que se mantenga. Desde su perspectiva, esta política, ¿cómo se ha manejado en Colombia? Bueno, nosotros hemos tenido un confinamiento obligatorio en donde todo el mundo trató de entrar y quedarse en su casa como por un mes largo. Ese fue muy difícil y ahí empezaron las normas o la solicitud de usar el tapabocas de manera constante cuando uno está en la calle. De hecho, alcanzaron a decir que hasta cuando uno iba en el carro solo tenía que usar el tapabocas. La gente se quejó y dijo, bueno, no seamos tan exagerados, estamos solos, no necesitamos usar el tapabocas. Pusieron restricciones como, por ejemplo, que solamente una o máximo 2 personas por automóvil. Entonces hay mucha gente montando en bicicleta, cosa que está bonita, pero Bogotá es muy grande y hace mucho frío. Luego, pues obviamente las medidas del lavado de manos son importantísimas y la gente las respeta. En las universidades ahora, por todos los almacenes, en todas partes hay el lavamanos para lavarnos las manos. Entonces, básicamente son las cuatro que yo creo que todos tenemos, el quedarnos en la casa el mayor tiempo que podamos y mientras estemos en lugares cerrados mantener una buena ventilación, el usar el tapabocas, el tener un distanciamiento físico y el de lavarnos las manos continuamente. Lo manejamos y lo estamos haciendo más o menos bien. Restricción vehicular. Coméntenos si ustedes han tenido algún tipo de restricción. Bogotá vive en restricciones vehiculares, tenemos pico y placa, tenemos no salidas, tenemos esas restricciones, eso que ahorita se liberó por cuenta de que había poquiticos carros en la calle. Entonces ahorita en este momento no tenemos el famoso pico y placa, pero no tenemos restricciones vehiculares. Y ahora que ya empezamos a salir nuevamente, ya arranca otra vez las normas iguales. Ha habido un poco de problema con el transporte público porque se propuso que el transporte público tuviera solamente el 30% de ocupación y eso no da abasto porque ¿qué hacemos con el otro 70%? Entonces hay un problema de discusión con respecto a cómo lograr manejar los transportes. Por eso le cuento que la bicicleta ha sido una buena herramienta, pero pues ahí vamos. Yo creo que vamos a tener problemas con el transporte público porque es la parte más difícil de manejar. ¿Subsidio económico? ¿El gobierno ha apoyado a algunas familias, sobre todo pobres, durante la pandemia? Sí, el gobierno lo ha intentado, pero vuelvo y le repito, el problema es que Bogotá es muy grande. Yo sigo hablando de Bogotá, pero si me voy al resto del país la cosa es más grave. Se ha tratado de dar subsidios, pero es que nosotros somos un país con un importante grupo de personas que no están en muy buenas condiciones, motivo por el cual no alcanza la plata para tantos.
pero el gobierno lo ha intentado, ha trabajado por el bienestar social fuertemente. Producto de la misma crisis que todo esto ha generado, ¿se han notado olas migratorias hacia el interior del país, hacia Bogotá particularmente, de áreas rurales? No, nosotros hemos tenido olas migratorias siempre, nosotros vivimos en olas migratorias por los problemas pues, sociales que hay con respecto a zonas difíciles de manejar a nivel social, con guerrilla y todas estas cosas. Eso siempre ha hecho que las olas migratorias, pero en este momento y por esta razón particularmente no, sobre todo porque en los pueblos hay mucho menos COVID que lo que hay en las ciudades grandes. En donde hay mucho hacinamiento y donde hay mucha gente, hay más COVID. Entonces los pueblos no son las zonas. De hecho, tenemos bastantes lugares en Colombia libres de COVID. Eso hace que la gente más bien se mantenga en sus lugares y no trate de emigrar. Un tema que olvidé preguntarle, María Fernanda, multas. ¿Se multa a la gente por incumplimiento de algunas de las disposiciones del Ministerio de Salud? Sí, se ha tratado de multar y hay mucha gente que ha dicho que la han multado. Pero pues hay mucha gente que no es disciplinada y no alcanza a ver tanto policía para cubrirla. Pero a mí me parece bien, esto no es un problema de multas, esto es un problema de responsabilidad real, de concientización, de pedagogía. Individual y responsabilidad individual. Claro, no sí, necesariamente total, colectiva. eso no podemos andar todos con un policía al pie, no puede ser. Claro. Usted tiene un programa de radio allá en Bogotá. Yo quiero preguntarle sobre la importancia de la divulgación científica en el periodo de la pandemia del COVID-19. El programa se llama Bitácora, sale por una emisora que es universitaria. Entonces tenemos un grupo reservado de personas y hemos trabajado durísimo por mostrar la realidad y por mostrar las varias realidades. Porque es que este no es un problema de una sola verdad. Aquí hay varias verdades y entre esas está el problema del tratamiento, que es un problema importante y hemos tratado de abordarlo, pero no es fácil. Es decir, cómo dar información que no sea la misma todo el tiempo, porque los noticieros están saliendo la misma información continuamente, cosa que está bien, porque necesitamos generar pedagogía y que todo el mundo la logre. Entonces nosotros pues desde un programa de divulgación tenemos el rango de acción un poco más amplio, generamos un poquito de debate y de preguntas, y eso es muy importante también, que la gente pueda entender pues que hay varias maneras de ver el problema. Entonces estamos trabajando por eso. El problema del tratamiento nos sigue preocupando mucho. El problema de la vacuna va a llegar con otras preocupaciones que también ya se ven venir. Y es importantísimo que la gente entienda por qué son las preocupaciones y que lo entienda en el idioma fácil de entender, ¿no? Con explicaciones sencillas y claras. Estamos trabajando por eso. Hay poquita gente trabajando por eso, pero ahí estamos trabajando. ¿Cómo evitar el amarillismo y las noticias falsas en todo este proceso tan importante que es la formación de la población de nuestros países? A mí me parece que aquí hay un problema que es noticias falsas, pero también hay otro problema, y es que a medida que hemos ido avanzando en el conocimiento del virus, hemos ido cambiando nuestra manera de mostrarlo y de pensar, y la gente lo interpreta como noticias falsas. Claramente en una época decíamos, nadie usa tapabocas, y de pronto resolvimos, todo el mundo usa tapabocas. Igual pasó con los guantes. Por favor, pónganse todos los guantes y después quítense los guantes. Entonces la gente dice, pero ¿por qué nos dicen una cosa y después nos dicen otra? Y en eso es importante tener claro que a medida que hemos ido conociendo el virus, las historias han ido cambiando, pero no ha sido por noticias falsas, ha sido porque es el proceso. Cada rato nos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? Y contestar al qué va a pasar es especular, y al especular podemos caer en sí o en no, y muchas veces caemos en no, más veces que en el sí. Entonces, pero usted dijo hace no sé cuántos meses que esto no iba a pasar, usted es la culpable. Y uno dice, pero por Dios, yo lo que estoy haciendo es tratando de poner los virus que no son humanos, que no están en estos medios, lo estoy tratando de poner a la altura del medio, y obviamente caemos en problemas que pueden ser vistos como equivocaciones, pueden ser vistos como noticias falsas, pero no necesariamente lo son. Y otra cosa antes de que se acabe el ratico es comentarle que los noticieros tienen una función importante y son de alerta, y eso está muy bien. A mí me parece que un poquito se exageran y entonces se van mucho hacia siempre el muerto, siempre el que está enfermo, siempre el que...
está en problemas. No hacen énfasis en los que nos estamos salvando, los que cómo nos estamos mejorando, cómo estamos saliendo. A mí me parece que le falta un poquito más de positivismo, pero entiendo los noticieros porque su función es esa. Entonces, pues no quisiera caer en ese dilema. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muy interesante. Lo mejor para el hermano país de Colombia. Lo mismo para ustedes en San José y en todo el país de Costa Rica. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.